Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a aquellas personas que no lo han hecho, a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal y seamos edificados mutuamente con los comentarios que cada persona hace en nuestro canal, recordándoles a que inviten a otras personas para que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza. Que el reino de los cielos sea extendido, que el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, en esta oportunidad estudiaremos en el capítulo 18 los versículos del 12 al 27. San Juan, capítulo 18, versículos del 12 al 27. Dice así la palabra del Señor. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado de aquí, y ellos saben de lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: Yo te vi en el huerto con él. Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Amén. En este pasaje quiero que hagamos un contexto o un análisis de quienes participan
en este hecho de la aprehensión del Señor Jesucristo, según lo relata el Evangelio según San Juan. Dice que una compañía de soldados, esa compañía de soldados perteneciente a la corona romana, una compañía de soldados en aquel tiempo era entre 100 a 250 unidades o hombres militares. Pero nosotros podemos decir a conciencia que los soldados que habían eran 100. No lo relata San Juan, pero San Lucas, en el capítulo 23, versículo 43, dice que y el cinturón, cuando vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Un centurión comandaba una compañía de 100 soldados. Entonces, la cantidad de soldados que estaban allí para ir y prender a Jesús y llevarlo al sumo sacerdote eran 100, porque aquí lo dice San Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El tribuno era un jerarca dentro del organigrama romano y tenía rango civil como militar. Civilmente podía aceptar o revocar órdenes de ejecución o libertad de los presos o reos. Como militar, el tribuno dirigía los centuriones y comandaba compañías de hasta de 100 hombres. Aquí también se relaciona otros personajes como los alguaciles. ¿Qué, qué hacía y quién era un alguacil? Era un oficial romano o de la parte de los judíos, pero trabajando para la corona romana, subalterno que ejecutaba las órdenes de un magistrado encargado de mantener el orden público, escoltar a figuras de autoridad y hacer cumplir sentencias, incluyendo arrestos y castigos físicos como azotes. Lo podemos ver en Hechos 16, cuando en Filipos son aprendidos y encarcelados Pablo y Silas. Allí aparecen los alguaciles azotando a Pablo y a Silas. Aquí aparece Anás, que era suegro del sumo sacerdote, y Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Entonces ahí queda como un contexto de las personas que están actuando allí, principalmente en este pasaje, como lo relata según San Juan. En este pasaje que hemos leído y que vamos estudiando en esta oportunidad, quiero que hagamos como un rastreo a Simón Pedro, que relata el pasaje que él seguía a Jesús a su distancia. Y mire cómo dice la palabra del Señor en el versículo 12. Dice que entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía
que un hombre muriese por el pueblo. Y a Jesús lo prendieron y le ataron. Y entonces, después de este suceso que nos relata del el versículo 12 al 14, quiero que sigamos ese rastro de cómo Simón Pedro se registra en este pasaje. Dice el versículo 15 y siguientes, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese otro discípulo es el escritor San Juan, que él no se presenta, pero él es el que va en compañía de Simón Pedro. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, está hablando de sí mismo, el escritor del Evangelio según San Juan, y habló a la portera, hizo entrar a Pedro. Aquí ya empieza el rastreo de que quiero que hagamos acerca de Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo, no lo soy. Pedro niega conocer al Señor Jesucristo. Sigue el relato de en este pasaje de análisis, en el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Versículo 26 y siguientes. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Simón Pedro niega al Jesús. Dice que lo negó por 3 veces. Versículo 16, versículo 25 del pasaje que estamos analizando y versículo 27. ¿Usted lo conoce? No lo soy. ¿Estabas con él? No lo soy. ¿Tú le cortaste la oreja al siervo del sumo sacerdote y estabas con él en el huerto? Negó otra vez. Pedro negó al Señor 3 veces, pero el Señor Jesucristo ya se lo había predicho a Simón Pedro y estaba Jesús allí con sus discípulos. Capítulo 13, versículos 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy. No podéis ir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida harás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando Simón Pedro le dice así a nuestro Jesucristo se queda pensando en él y mirándolo quizá fijamente, haciendo una paráfrasis de este aspecto cuando Jesús le predice a Pedro que lo negaría. Jesús se queda así pensando y dice, esto es mucho mentiroso.
este es mucho sinvergüenza, yo sé que me va a negar. Ay, hombre, yo conozco tu corazón, Simón Pedro, pensaba Jesús. Y de cierto te digo que antes que el gallo cante, me has negado 3 veces. Simón Pedro le ha dicho, Señor, mi vida daré por ti. Claro, este pasaje de estudio, yo lo he titulado La palabra no puede ser atada. La palabra no puede ser atada. Tomando este título de el versículo 12 de el pasaje que estamos estudiando. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. La palabra no puede ser atada. Allí pensaban que al capturar a Jesús, esa palabra que él había predicado iba a morir con él. Pero aquí mismo se está cumpliendo ya la palabra de poder y de autoridad porque Jesús le había predicho a uno de sus discípulos que él lo negaría. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 30, dice así la palabra del Señor. Marcos 14, versículos 26 al 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque el Cristo está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto, digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Allí Simón Pedro dice que no negaría al Señor. Y la palabra del Señor no puede ser atada y se cumple. Y allí Simón Pedro niega al Señor, como él ya ha dicho, que aún hasta su misma vida pondría por él. Y allí le dice Simón Pedro, no, 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 que yo te niegue a ti, Señor, ¿cómo te voy a negar? No, yo no te voy a negar, Padre de la Gloria. Y aunque todos se escandalicen, yo no. Y ahí vemos a Simón Pedro mm, negando el conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra se cumple porque es la palabra. La palabra del Señor no puede ser atada. Ella es libre en ella misma. Acerca de el énfasis que quiero hacer en esta oportunidad, quiero que hagamos la lectura de este pasaje en Lucas capítulo 22, Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Dice la palabra del Señor. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo,
verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice acá, y lo quiero resaltar en el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice que Pedro se acordó de la palabra que el Señor Jesús le había dicho y lloró amargamente. La palabra no puede ser atada, ya se cumple, porque la palabra que sale de mi boca no regresa a mi vacía, sino que hará todo lo que yo diga y será prosperada para todo lo que lo envíe, dice Isaías capítulo 55. Pedro se acordó de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la palabra no puede ser atada en sí misma porque es Dios mismo en esencia, su palabra, su palabra. Dice Marcos en este pasaje que estamos estudiando como concordancia, Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72, dice la palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salía a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Dice que Simón Pedro tuvo tanta angustia, tanto temor de los religiosos y de todos los que estaban allí, que juró, maldijo y juró no haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Pero dice la palabra que él se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. La palabra no puede ser atada. La palabra en sí misma tiene poder y autoridad y se cumple porque la palabra no pierde vigencia. La palabra que usted abre hoy, mi estimado oyente, y yo debemos pensar en esto de que la palabra es viva, poderosa, eficaz y continua. La palabra se cumple todos los días de nuestras vidas, así la gente no tenga en cuenta la palabra del Señor. La palabra tiene poder y autoridad porque la palabra es dada por Dios y por Jesucristo, y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por eso esta palabra no puede ser atada porque ella es misma, en sí misma, ella tiene libertad y vida. El Salmo 100, el Salmo 19, versículos 7 al 10, dice la palabra del Señor. Vamos a hacer esa lectura del Salmo 19, versículos del 7 al 10, hablando de la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Amén. Dice la palabra del Señor aquí, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Esto dice el Salmo 19. Si vamos al Salmo 119, es una belleza como habla ese salmo en cada versículo acerca de la dignidad, del poder, de la autoridad, del gobierno, de la palabra de nuestro Señor, Salvador, Libertador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta palabra se exalta de esta manera, no podemos nosotros detener el poder y la autoridad de la palabra. Dice que Simón Pedro se acordó de las palabras que nuestro Señor Jesucristo le había dicho. Simón Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. La palabra tiene poder. Amén. Simón Pedro aprendió la lección muy bien dada por nuestro Señor Jesucristo, y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25, Simón Pedro escribió de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro aprendió la lección y dijo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra no puede ser atada. La palabra que Jesús le había dicho a Simón Pedro acerca de lo que negaría, y Pedro aún maldijo y decía que no lo iba a negar. Maldijo y se acordó de la palabra del Señor, porque la palabra tiene poder. Así que nosotros, cuando escuchamos la palabra del Señor y el Señor hace promesas, también esas promesas del Señor se cumplirán en nosotros, pero primero si obedecemos a la palabra del Señor, que no tiene ninguna tacha. Porque aquí Simón Pedro está diciendo en la primera carta de Simón Pedro lo que leímos ahora, versículos 22 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Como en la palabra vive, que viva y permanece para siempre, porque así Pedro recuerda lo que dijo Isaías en el capítulo 40, versículos 6 al 9.
Toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre. Y agrega, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Gloria a Dios. Simón Pedro aprendió la lección. La palabra no puede ser atada, y la palabra corre libre, como lo leímos en el Salmo 19. Así nosotros hoy, si tenemos promesa de Dios por su palabra, también tenemos advertencias de obedecer a la palabra del Señor. Allí vemos a Simón Pedro, pero él está representando también a cada uno de nosotros en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, que nos comprometemos con el Señor a ciertas cosas y no cumplimos. Y después el Señor nos recuerda y nos quebranta. Y por eso Simón Pedro también escribió, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El, Simón Pedro dice, humillaos. Para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, nos tenemos que humillar y decir, Señor, he faltado a tu palabra y me humillo delante de ti y reconozco mis faltas, mis pecados. Y dice aquí la palabra que fue tanta como recordó la palabra del Señor Jesucristo. Simón Pedro, que dice allí, Lucas, y también lo relata Marcos, que que Pedro lloró como amargamente, lloró amargamente. Y eso de llorar amargamente es quebranto, es que arrepentimiento, es decir, Señor, sí, yo he faltado a tu palabra y tu palabra dice que no al adulterio y he sido adúltero, que no a la mentira y he mentido, que he tomado cosas que no son mías, o sea, he robado y yo no puedo robar. Padre de la gloria, yo te pido que me quites la soberbia, el orgullo, la vanidad. Tu palabra dice que altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Y allí cuando viene la palabra y a mi vida y recuerdo esa palabra, el Señor me pide que me humille ante su presencia, porque el Señor quiere restaurar nuestras vidas a través de su bendita y santa palabra. Dice Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oh, Jesucristo lo dice en Juan 6:63, la carne para nada sirve, el espíritu es el que da vida, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Por eso, cuando dice la palabra que Simón, Pedro, recordó lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho y lloró amargamente. Lucas 22, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Hoy, amén, hoy, hombre o mujer que me escuchas, el Señor te invita que vengas a su palabra, que no puede ser atada, que es libre y se cumple ayer, hoy y por los siglos, que te arrepientas de tus pecados, tus faltas y tus debilidades. Si eres una persona que por primera vez escuchas el mensaje de salvación, el Señor quiere que tú
aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y si eres una persona que eres cristiana, pero estás abrazando el pecado hoy, el Señor recuerda hoy su palabra para tu vida y Él quiere que tú seas restaurado por la palabra del Señor, que te humilles ante su presencia. Amén. Ahora yo invito a aquellas personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador para que cierren sus ojos por un momento. Esto de cerrar los ojos no es algo de una tradición, sino una convicción, porque la palabra de Dios dice que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, si cerramos los ojos, nada nos distrae y pensamos mejor así en el Señor. Y le invito a que repita conmigo: bendito Dios y Padre Celestial, yo hoy acepto tu palabra y reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que al tercer día resucitó. Creo que su sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Gracias, Señor, porque escrito está mi nombre allá en el libro de la vida, donde nunca más será borrado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú traes hoy. La palabra no puede ser atada, la palabra es libre, la palabra corre libre y eficaz, oh Dios, desde siempre y para siempre. Tu palabra tiene poder y autoridad. Yo te pido, Dios de la gloria, que a cada uno de nosotros nos des esa convicción, que diariamente estés recordándonos tu palabra, oh Dios, para, para que nuestras vidas caminen según tu voluntad, así como Jesucristo le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad, también que el Espíritu Santo en esta hora nos guíe a toda verdad y que la palabra tuya se cumpla en cada uno de nosotros, porque la palabra tuya es perfecta, que convierte en alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Permite, Padre de la gloria, que nosotros caminemos, oh Dios, en la libertad espiritual que solamente tú puedes dar y en el cumplir tu bendita y tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos porque hoy creemos que la palabra tuya no puede ser atada. En el nombre de Cristo Jesús, damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde ahora por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.